¿Y si el uranio que iluminó París se transforma ahora en la chispa de la independencia africana? Níger, durante más de 6 décadas, fue un proveedor silencioso de uno de los recursos más codiciados del planeta: el uranio. Este mineral, esencial para la generación de energía nuclear, ha sido extraído de las áridas tierras del Sahel y transportado a miles de kilómetros de distancia para alimentar los reactores franceses. Mientras tanto, el país de origen vivía en penumbras, con vastas regiones sumidas en la pobreza y la falta de servicios básicos. Pero una noticia reciente ha sacudido los cimientos de este equilibrio desigual. Níger ha firmado un acuerdo de varios miles de millones de dólares con Rusia para construir su primera planta nuclear. Este pacto no es solo un contrato más, ni una simple colaboración bilateral. Representa un giro histórico, un desafío directo a un sistema de dependencia y explotación que se remonta a tiempos coloniales. Por primera vez, Níger pretende que su tesoro mineral no solo enriquezca a otros, sino que sirva para alimentar la energía de su propio pueblo y forjar su futuro. La noticia cayó como una bomba en París. Francia, país que ha construido buena parte de su esplendor industrial y su estabilidad energética gracias al uranio nigerino, se ve ahora en una posición inesperadamente vulnerable. Las luces de la Torre Eiffel, símbolo del progreso y la modernidad occidental, han estado encendidas durante décadas gracias a un mineral extraído por manos africanas. Sin embargo, en Níger, muchos hospitales carecían de electricidad suficiente para operar equipos básicos y millones de niños estudiaban bajo la tenue luz de una vela. Esta paradoja no es solo injusta, es el resultado de relaciones internacionales profundamente desequilibradas. La relación entre Níger y Francia es un ejemplo paradigmático de cómo la riqueza africana ha sido sistemáticamente drenada para sostener el bienestar de potencias extranjeras. Desde la década de los años 70 del siglo pasado, Níger se ha visto atrapado en una red de contratos y acuerdos comerciales diseñados para beneficiar a París. Las empresas francesas, especialmente Areva o Orano, obtuvieron concesiones para explotar los yacimientos de uranio a precios irrisorios. A cambio, prometían desarrollo, infraestructura y ayudas que rara vez llegaron a la población más necesitada. Para comprender el alcance de este cambio, conviene mirar hacia atrás y analizar cómo Níger se convirtió en una pieza clave del tablero energético mundial. La historia comienza en los años posteriores a la independencia formal de Níger, cuando Francia buscaba asegurar su provisión de uranio para el ambicioso programa nuclear que convertiría al país europeo en uno de los líderes mundiales en energía atómica. Mientras París construía centrales y desarrollaba tecnología de punta, Níger quedaba relegado al papel de simple proveedor de materia prima. Las cifras son elocuentes. Más de 7 de cada 10 hogares franceses han tenido luz eléctrica gracias a la energía nuclear, cuya base es el uranio nigerino. Las avenidas de París, Lyon y Marsella han brillado noche tras noche, alimentadas por un recurso que, irónicamente, mantenía a su país de origen en la oscuridad. En Níger, menos de 2 de cada 10 familias contaban con acceso estable a la electricidad. Las diferencias eran abismales. Este contraste brutal fue el resultado de contratos profundamente desiguales. Níger recibía solo una fracción ínfima del valor real de su uranio. Mientras los mercados internacionales movían sumas multimillonarias, el Estado nigerino recogía apenas las migajas, atado por acuerdos firmados bajo presión de potencias extranjeras. El ejemplo más flagrante es el del acuerdo de los años 80 del siglo pasado, que fijaba precios muy por debajo del mercado internacional y ataba la economía de Níger a los vaivenes de las necesidades francesas. Pero el costo para Níger no fue solo económico. Las regiones mineras de Arlit y Akokan quedaron marcadas por la contaminación, la destrucción ambiental y una ola de enfermedades ligadas a la radiación. Los informes de médicos locales y organizaciones internacionales como Greenpeace documentaron un aumento preocupante de cánceres, malformaciones congénitas y enfermedades respiratorias.
Los campos y los pozos de agua, fuente de vida para comunidades enteras, se volvieron inútiles debido a la contaminación radiactiva. Las voces de los afectados fueron silenciadas por la maquinaria diplomática y mediática francesa, interesada en mantener el flujo de uranio a bajo costo. Nada de esto fue casualidad. Francia diseñó un sistema de dependencia donde la ayuda financiera, los préstamos condicionados y la presión diplomática garantizaban el flujo ininterrumpido de uranio barato hacia sus reactores. Una y otra vez, Níger era forzado a elegir: obedecer o enfrentarse al aislamiento y a las sanciones internacionales. Las amenazas de cortar la cooperación, suspender ayudas o bloquear el acceso a mercados internacionales eran armas poderosas en manos de París. Así, mientras Francia acumulaba prosperidad y seguridad energética, Níger vivía una paradoja dolorosa: poseer riquezas inmensas bajo sus pies, pero carecer de oportunidades, salud y dignidad. Se repetía una historia común a muchos países africanos: exportar materias primas a bajo precio y luego importar productos manufacturados a precios elevados. La economía nigerina dependía tanto de la exportación de uranio que cualquier fluctuación en los precios internacionales o en la demanda francesa podía hundir al país en la crisis. Esta situación recuerda a otros casos de dependencia en el continente africano. En Guinea, por ejemplo, la extracción de bauxita para la producción de aluminio ha generado riqueza para empresas extranjeras, mientras las comunidades locales enfrentan desplazamientos y contaminación. En Angola, la explotación de petróleo ha beneficiado a multinacionales y élites locales, pero ha dejado a la mayoría de la población en la pobreza. El modelo se repite una y otra vez: recursos que enriquecen a otros, mientras el país de origen lucha por salir del subdesarrollo. Pero toda estructura basada en el abuso y la desigualdad enfrenta, tarde o temprano, una ruptura. En el caso de Níger, esta ruptura llegó en un momento de máxima tensión. Tras un golpe de Estado en el año 2023, el país quedó aislado y bajo sanciones internacionales. Se suspendieron ayudas, se cerraron fronteras y se intensificó la presión para que el nuevo gobierno cediera ante las exigencias occidentales. En este contexto de aislamiento y dificultades extremas, Níger tomó una decisión inesperada: buscar nuevas alianzas y diseñar su futuro junto a Moscú. Cuando el mundo apostaba por su marginación y su fracaso, Níger sorprendió a todos con el anuncio de un pacto nuclear integral con Rusia, gestionado por la corporación estatal Rosatom. Este acuerdo va mucho más allá de la construcción de una planta nuclear. Es un proyecto de transformación nacional que abarca desde la generación de electricidad hasta la medicina avanzada para hospitales, pasando por la formación científica y tecnológica de una nueva generación de ingenieros nigerinos. Rosatom no se limita a enviar reactores. Llegan laboratorios, centros de investigación, tecnología de punta y un programa de capacitación que promete revolucionar la educación técnica en el país. Las cifras previstas son impresionantes. Se estima que la inyección anual de capital por parte de Rusia superará los cientos de millones de dólares. Recursos que antes escapaban al extranjero ahora giran en casa. Empleos que se multiplican, infraestructura que emerge y un orgullo nacional que, tras años de resignación, empieza a tomar forma real. Para muchos jóvenes nigerinos, la posibilidad de estudiar ingeniería nuclear o medicina avanzada sin tener que emigrar representa un cambio de paradigma. La reacción internacional no se hizo esperar. En Moscú, el acuerdo fue celebrado como el nacimiento de una nueva alianza estratégica y una muestra de la creciente influencia rusa en África Occidental. En Níger, el anuncio despertó esperanza y orgullo, pero también incertidumbre ante los desafíos que implica. En París, reinó un silencio sepulcral. Por primera vez en más de medio siglo, Francia ve amenazada su influencia en una región que consideraba su patio trasero. Aquí surge una pregunta fundamental. ¿Estamos ante el principio del fin de la hegemonía francesa en el Sahel? Durante décadas, el uranio de Níger alumbró París, mientras el país africano permanecía a oscuras. Ahora, ese mismo recurso se convierte en la base de su propio desarrollo y soberanía.
Esta decisión desafía abiertamente la arquitectura de dependencia construida por Francia desde los años 70 y pone en jaque los intereses económicos y geopolíticos de Europa en la región. Sin embargo, el peligro es tangible. Cambiar de socio no garantiza autonomía. La historia africana está llena de emancipaciones que acabaron en nuevas formas de dependencia. Basta recordar el caso de Mozambique, que tras la independencia de Portugal buscó apoyo en la Unión Soviética y luego en China, solo para descubrir que los nuevos aliados también tenían sus propias agendas. O el ejemplo de Zambia, donde el control estatal de las minas de cobre terminó en corrupción y mala gestión, perpetuando la pobreza. En el caso de Níger, el riesgo es doble. Si fracasa en la gestión de su nueva alianza, podría quedar aún más aislado, atrapado entre potencias rivales o condenado a una nueva forma de vasallaje. Pero si logra orientar la colaboración con Rusia a su favor, podría convertirse en faro de soberanía para toda África Occidental, inspirando a otros países a romper ataduras y reclamar el control de sus recursos. El impacto de esta decisión trasciende fronteras. Lo que ocurre en Níger está generando una onda expansiva en la región. Pronto, otros países del Sahel comienzan a replantearse su relación con las potencias extranjeras. Mali y Burkina Faso, enfrentados también a sanciones y presiones internacionales, deciden sumarse a la iniciativa nigerina y juntos forman la Alianza de Estados del Sahel. Este bloque emergente controla vastas reservas de oro, uranio y litio, cuyo valor conjunto supera varios miles de millones de dólares. La formación de la Alianza del Sahel es un acontecimiento sin precedentes. Por primera vez, países históricamente fragmentados y debilitados por conflictos internos se unen para coordinar su defensa, su economía y, sobre todo, para reclamar el control de los recursos que durante décadas han enriquecido a otros. El mapa político de África comienza a redibujarse, no por imposiciones externas, sino por acuerdos entre naciones que comparten heridas y aspiraciones similares. La reacción occidental es fulminante. Francia decide congelar contratos de explotación minera que implican sumas enormes, retira sus tropas del Sahel y redobla la presión diplomática para proteger sus intereses. Estados Unidos y la Unión Europea, preocupados por la pérdida de influencia y el avance de Rusia y China en la región, ofrecen nuevas ayudas y acuerdos de cooperación, pero con condiciones que muchos consideran inaceptables. El vacío dejado por las potencias occidentales es rápidamente ocupado por nuevos actores. Rusia no solo aporta tecnología nuclear, sino también respaldo militar y asesoría en seguridad. China y Turquía aterrizan en la región con inversiones en infraestructura, minería y energía. El tablero global se reconfigura ante los ojos del mundo. El riesgo de un efecto dominó crece. Desde Senegal hasta Chad, otros gobiernos observan con atención, sopesando sus opciones y considerando la posibilidad de unirse a la ola de emancipación regional. Para la gente común en el Sahel, esta transformación despierta emociones encontradas. Orgullo, porque por fin sus recursos podrían traducirse en hospitales, escuelas y energía en sus hogares. Esperanza, ante la posibilidad de una autonomía real y duradera. Pero también miedo. La historia africana está marcada por promesas rotas y nuevas formas de dominación disfrazadas de alianzas estratégicas. El riesgo es inmenso. Si la Alianza del Sahel logra establecer su soberanía y canalizar sus recursos en beneficio propio, podría romper el ciclo de pobreza y dependencia de generaciones. Pero si fracasan, el precio podría ser décadas de inestabilidad, conflictos internos y la llegada de nuevas potencias con sus propios intereses. Ahora la pregunta clave no es solo quién controla el uranio, el oro o el litio. Es si estos recursos podrán convertirse, al fin, en bienestar y dignidad para millones de personas. El futuro de África entero se juega en este tablero. La tensión está al máximo. El mundo observa con atención si el Sahel será ejemplo de emancipación o de un nuevo ciclo de sometimiento. El desenlace aún está por escribirse. No basta con poseer los recursos del suelo. La verdadera revolución consiste en tomar el control del conocimiento, la tecnología y el valor añadido.
Sin esa cadena completa, África seguirá sosteniendo el desarrollo de otros, mientras su gente permanece al margen de la verdadera prosperidad. Durante generaciones, exportar solo materias primas ha sido una trampa dolorosa. África ha pagado ese precio una y otra vez. Extrae oro, uranio y cacao, pero la mayor parte de la ganancia termina en manos extranjeras. El cambio real ocurre cuando los países dejan de vender minerales y cultivos en bruto y empiezan a transformarlos en productos finales y tecnología dentro de sus propias fronteras. Ya existen señales prometedoras. La República Democrática del Congo, por ejemplo, ha comenzado a procesar su cobalto y a fabricar baterías, en lugar de limitarse a exportar el mineral sin refinar. Ghana, después de décadas enviando cacao al extranjero, hoy produce chocolate premium localmente y lo exporta con su propia marca. Sudáfrica ha logrado desarrollar una industria automotriz competitiva, transformando sus minerales en vehículos y componentes de alto valor añadido. Estos pasos demuestran que el futuro no está solo bajo la tierra, sino en la capacidad de convertir la riqueza natural en desarrollo real y palpable. Solo con retener un 30% adicional del valor generado por sus recursos, África podría sumar más de $100.000 millones cada año. Esa cantidad bastaría para financiar una red de escuelas, hospitales e infraestructuras esenciales, y para romper el ciclo de dependencia que ha marcado a todo el continente durante décadas. Pero el desafío es colosal. Construir industrias modernas requiere inversiones iniciales enormes, acceso a tecnología avanzada y mano de obra altamente calificada. Hace falta establecer regulaciones sólidas, proteger la seguridad jurídica y enfrentar la presión de intereses internacionales que prefieren la vieja fórmula. África suministra materias primas. Otros se enriquecen con el procesamiento y la manufactura. Muchos países poderosos se resistirán a este cambio porque la transformación local amenaza su acceso barato y seguro a recursos estratégicos. Sin embargo, el muro más difícil de derribar es psicológico. Creer que la alta tecnología, la innovación y el liderazgo industrial pueden ser africanos exige romper siglos de prejuicios y narrativas impuestas. Solo así se podrá escribir una nueva historia de dignidad y poder continental. Ejemplos como el de Ruanda, que ha invertido fuertemente en tecnología digital y en la producción de drones médicos, muestran que el cambio es posible cuando existe voluntad política y visión de futuro. No dominar la cadena de valor perpetúa la fuga de riqueza y la dependencia. Tomar el control puede detonar una explosión de desarrollo, autoestima y soberanía africana como nunca antes en la historia. La apuesta de Níger va aún más lejos: transformar el uranio en energía, conocimiento y poder político. El acuerdo con Rusia es la prueba más contundente de que el continente está listo para jugar en otra liga. Estamos presenciando el nacimiento de una independencia genuina o el preludio de una nueva encrucijada para la soberanía africana. El acuerdo nuclear entre Níger y Rusia no es solo una noticia de último minuto. Es un sismo político que sacude los cimientos de un sistema de dependencia impuesto durante más de 6 décadas. Por primera vez, el uranio que antes iluminaba ciudades extranjeras ahora podría encender el porvenir de quienes lo extraen. Durante más de medio siglo, Níger vio cómo su riqueza era drenada, dejando hospitales en penumbras y escuelas que dependían de velas. Hoy, el país desafía el guión impuesto, asumiendo el control de su destino y cuestionando el ciclo de explotación y resignación. Sin embargo, la incógnita permanece. ¿Será esto una auténtica revolución o solo un cambio de amos? El riesgo es enorme. Si Níger logra convertir su uranio en desarrollo tangible, podría romper el círculo de pobreza y dependencia que ha marcado a generaciones. Pero si solo cambia de socio sin transformar las reglas, podría quedar atrapado en nuevas cadenas, diferentes en nombre, pero igual de pesadas. Este movimiento de Níger desafía a toda la región a repensar el futuro africano. Si hoy es el uranio, mañana podrían ser el oro, el coltán o el litio. Cada recurso es potencialmente una cadena o una llave.
En juego no está solo la economía, sino el orgullo, la dignidad y la posibilidad real de que África escriba su propia historia. El mundo observa atentamente. Desde Wall Street hasta París y Bruselas, se siente el temblor. Si Níger demuestra que es viable recuperar el control de sus recursos y traducirlos en bienestar para su pueblo, nada impedirá que otros países sigan el ejemplo. El efecto dominó podría alterar el tablero global y abrir paso a una era de autodeterminación verdadera. Pero toda apuesta grande implica riesgos. La presión internacional, la inestabilidad interna y la tentación de repetir errores del pasado acechan cada paso. La historia africana está llena de cambios de bandera que no significaron libertad. Por eso, la pregunta sigue en el aire. ¿Será Níger el faro que inspire a todo un continente, o solo otro capítulo en el ciclo de dependencia? Ahora, el destino de Níger y de África entera está en juego. Mirar atrás y aceptar el papel impuesto, o mirar hacia adelante y atreverse a reinventar el futuro. Las decisiones de hoy resonarán durante generaciones. El uranio que durante tanto tiempo iluminó París, podría ahora ser la chispa que encienda el renacimiento africano. En la encrucijada de la historia, Níger y sus aliados del Sahel enfrentan un desafío monumental. No solo se trata de romper viejas cadenas, sino de construir los cimientos de una nueva era. Esto exige coraje, visión y la determinación de no repetir los errores del pasado. La emancipación real no se logra solo con acuerdos comerciales, sino con una transformación profunda de las estructuras económicas, sociales y políticas. Para avanzar, Níger y el Sahel deben apostar por la educación, la ciencia y la innovación. Solo así podrán aprovechar al máximo sus recursos naturales y convertirlos en palancas de desarrollo sostenible. La experiencia de países como Corea del Sur, que pasó de la pobreza a la vanguardia tecnológica en pocas décadas gracias a la inversión en educación y tecnología, demuestra que el cambio es posible. El camino será largo y lleno de obstáculos. Habrá presiones externas, tentaciones de corrupción interna y desafíos logísticos enormes. Pero si Níger y sus socios logran mantener el rumbo, podrían sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo africano. Uno en el que los recursos no sean una maldición, sino una bendición para todos. La historia está llena de ejemplos de países que lograron transformar sus economías gracias a una gestión inteligente de sus recursos. Noruega, por ejemplo, utilizó los ingresos del petróleo para crear uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, invirtiendo en bienestar social y desarrollo humano. Botsuana, en el sur de África, ha gestionado sus diamantes con rigor y transparencia, logrando uno de los mayores índices de crecimiento económico del continente. Pero también hay ejemplos de lo contrario. Nigeria, pese a su inmensa riqueza petrolera, se ha visto atrapada en el círculo vicioso de la corrupción, la violencia y la dependencia. La clave está en la gobernanza, la transparencia y la participación ciudadana. Níger tiene la oportunidad de aprender de estos casos y trazar su propio camino hacia la prosperidad. El acuerdo con Rusia puede ser el primer paso, pero no debe ser el último. Níger debe diversificar su economía, invertir en energías renovables, fomentar el emprendimiento y fortalecer sus instituciones democráticas. Solo así podrá garantizar que la riqueza generada por el uranio y otros recursos beneficia a toda la población, y no solo a una élite privilegiada. En última instancia, la verdadera independencia se mide en la capacidad de un país para decidir su destino. Níger ha dado un paso audaz al desafiar el statu quo y reclamar el control de sus recursos. Ahora le corresponde demostrar que este acto de rebeldía puede traducirse en desarrollo, dignidad y esperanza para millones de africanos. El desenlace aún está abierto. Pero una cosa es segura: el mundo ya no puede ignorar el rugido del Sahel. La chispa encendida por Níger puede convertirse en un incendio de transformación que ilumine todo el continente, o puede apagarse bajo el peso de las viejas cadenas. La elección y la responsabilidad están en manos de quienes hoy escriben la historia con el sudor, la inteligencia y la determinación de un pueblo que, por fin,
se niega a vivir en la sombra. Así termina este viaje por el corazón del Sahel, donde el uranio, la historia y el coraje se entrelazan para dar forma a un futuro aún incierto, pero lleno de posibilidades. ¿Será la luz de Níger la que marque el camino hacia una África más libre y próspera? Solo el tiempo lo dirá.